Y brilla la luz en Radio Mantra. Y bueno, estamos aquí con Verónica Molina. Ella es médica, cardióloga, terapeuta y consteladora familiar, egresada del Centro Bert Hellinger de Argentina. Y hoy nos va a estar acompañando, nos va a estar comentando acerca de qué es la constelación familiar, cómo trabajarla y cómo se aplica a la salud. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Sebastián, gracias por invitarme. Sí, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que crea Bert Hellinger. Es un filósofo alemán que vive en Alemania actualmente, tiene 87 años. Todavía sigue enseñando y divulgando el método. Y son un enfoque que permite profundizar sobre los conflictos que tenemos las personas. Un ámbito es el ámbito de la salud, con el cual yo trabajo mucho por mi formación inicial, pero se puede trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Y abarca también la pedagogía, abarca áreas jurídicas, hay muchas formas de trabajar con el método. Pero básicamente la filosofía que contiene es que todos somos parte de un sistema familiar, de una red familiar que es aún más amplia, y inconscientemente traemos patrones, cuestiones que han quedado irresueltas en el sistema, o cosas que han sido muy dolorosas de atravesar y que por esa razón quedan como situaciones que pueden ser vueltas a vivir por otros emergentes del sistema en generaciones posteriores. Bien, es interesante cómo se plantea en sí la constelación familiar, y cómo repercuten estos hechos sociales sobre el individuo y las familias en sí, ¿no? Bueno, desde la salud, ¿cómo lo ves representado esto? Sí, desde la salud podemos decir que el cuerpo es un espacio que habitamos, con el cual, especialmente en nuestra civilización occidental, no tenemos mucho contacto, perdemos el contacto con el cuerpo y evitamos especialmente el contacto con situaciones que nos resultan incómodas, el dolor, el malestar, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Son cuestiones que culturalmente estamos tratando de evitar, de prolongar, y en realidad son cuestiones inherentes a la existencia. Digamos, nosotros nacemos en este envase, que es nuestro cuerpo, y con el cual estamos conectados profundamente. Si pensamos en los bebés son su cuerpo, es decir, ellos manifiestan a través de expresiones físicas, fiebre, llanto, cólicos, los famosos cólicos benignos del lactante, dificultades para succionar, manifiestan cuestiones emocionales. Entonces, nosotros también podríamos mirarnos a nosotros mismos como adultos desde ese lugar, como una unidad, salir de esta dialéctica, ¿no? Esta dicotomía del cuerpo y la mente, sino poder volver a la conciencia de que somos uno con el cuerpo. Y es decir, que hay patrones que se traen de otro lugar. Claro, ¿Cómo entonces, se transmiten? Porque todos tenemos un inconsciente que Jung llamaba el inconsciente colectivo, Hellinger le llama la conciencia familiar inconsciente, que es un espacio de nuestra mente donde se alberga toda la información de aquello que pasó en el sistema. Entonces, sucesos que han aparecido varias generaciones atrás y que fueron difíciles de procesar en ese momento, por ejemplo, guerras, inmigraciones, muertes prematuras de niños, como tantas otras cosas, o duelos que han quedado interrumpidos, no se pueden atravesar profundamente en ese momento porque hay que sobrevivir. Entonces la fuerza está puesta en salir adelante en la vida y las emociones de ese momento se reprimen, pero quedan como boyando, fluctuando en el sistema, y alguien que viene después, que tiene de alguna manera la vida ya más asegurada, entonces la trae sin saber que viene de ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, niños que tienen dificultades para subir de peso, ¿no? Niños que comen y las mamás están súper preocupadas y no pueden subir de peso. Y quizás estén identificados con miembros del sistema que 3 generaciones atrás sufrían hambre. E inconscientemente uno les está transmitiendo al mismo tiempo ese registro antiguo que quedó. Claro, ese registro viene, ya desde el psicoanálisis se dice que el inconsciente es genético, es decir, toda la información que viene a través del sistema, de lo que sucedió en la familia y lo que la familia atravesó como vivencias, ya está en el genoma, es decir, se transmite genéticamente, biológicamente. Es decir que, bueno, por lo que estamos hablando un poco, podemos entender que hay, de manera inconsciente, hay actitudes que en mí están afectando a otro individuo, sin que el otro individuo lo sepa.
¿no? Sí. Entonces, y ese individuo al mismo tiempo lo está tomando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vamos a ir a hechos históricos en este caso para quizás graficarlo un poco mejor. Sí. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, en ese momento hay como, bueno, una gran crisis, una gran revolución, muchas confusiones, ¿no? En esos registros seguramente quedan un montón de cosas en las personas que hace que se manifiesten de determinada manera, ¿no? ¿Cómo podría en un sujeto que nace en el año 1990, mucho tiempo después, ¿no? Que sabemos que sucedieron muchas cosas, uh-huh. ¿Cómo se podría manifestar, por ejemplo? Bueno, puede ser que de pronto me viene el recuerdo de una constelación, uh-huh. de una mujer que tenía un cáncer de mama y vino a trabajar ese tema a sabiendas de que la constelación no la va a curar del cáncer, porque se tenía que operar y tenía que atravesar otros tratamientos. Pero sí la constelación le podía dar un sentido a la enfermedad. ¿Cuál era el sentido de que tuviera esa enfermedad en ese momento de su vida? Entonces trabajamos en la constelación y lo que se abrió es que ese tumor era una manera de llevar con ella a los antepasados que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial. Venía de una familia judía. Uh-huh. Entonces los sobrevivientes de situaciones de holocausto, que han habido varios en la humanidad, sienten inconscientemente una culpa por sobrevivir. ¿Por qué a mí me tocó seguir vivo y a ellos les tocó morir? Uh-huh. Inconscientemente hay un sentido de culpa y una necesidad de expiación, le llamamos nosotros. Es decir, es una manera de pagar por haber tenido un destino mejor. Y ese sentido de expiación la llevó a enfermar. Entonces, cuando ella pudo reconocer a los antepasados que murieron, reconocer su dolor, y también saber que ella viene de ahí y ver que sus antepasados estaban felices y ella estaba viva, entonces ella pudo empezar a soltar el síntoma. Bueno, es como también una oportunidad para poder perdonar esa situación. También fue una oportunidad para que en el sistema se produzca una reconciliación con el destino trágico de esas personas y con quienes lo habían causado. Uh-huh. Porque cuando podemos resolver algo de esto atrás y empezar a mirar eso en nuestro corazón, porque lo que sucedió históricamente no se puede cambiar, pero sí nosotros podemos tener una nueva posición frente a esto que pasó. Y en vez de odiar y tener rencor, empezar a dar lugar a un proceso compasivo, donde cada uno tiene su responsabilidad, pero donde ya hay otra fuerza que es más sanadora y que permite que uno pueda mirar a ese otro como otro ser humano. Bien, y la constelación familiar en este caso, ¿en qué aspectos acompañaría este proceso? ¿Cómo lo acompaña? Bueno, las constelaciones te permiten acceder a esa mirada que no está tan a la mano, que es más inconsciente y que por un lado contiene la profundidad del problema, ¿no? ¿Qué es lo que me trae realmente este síntoma? ¿Qué es lo que me trae este comportamiento difícil de un hijo? ¿Qué es lo que me trae, no sé, jefes que permanentemente se repiten en mi vida aunque cambie de trabajos? Uh-huh. ¿Qué me trae de la afuera que tiene que ver con algo que está dentro mío y que no tengo tanto acceso? Digamos, desde una terapia convencional también se puede llegar, pero quizás lleva mucho tiempo. Y en una constelación uno puede, en un corto lapso de tiempo, acceder a esa información y tener contenidos vivenciales de lo que pasa ahí. También es un desafío porque te está obligando como a integrar aquello que es un poco más difícil de integrar. Sí, ¿no? Sí. Bueno, todos los movimientos de crecimiento son un desafío. Por eso en el cuerpo, cuando un hueso está creciendo, duele, ¿no? Esos que llamamos los dolores de crecimiento. En la vida también es así, ¿no? El desafío de incluir cosas que no nos son tan cómodas, pero que son las que hace falta incluir para poder estar más integrados, más fuertes y más vitales, son la posibilidad de salir hacia un camino de crecimiento, ¿no? ¿Y qué aspectos vio Bert Hellinger en el momento y en la importancia que tiene el tema de la integración? Para poder decir que la integración era un aspecto importante dentro. Sí. Bueno, Bert Hellinger crea un método que tiene un trasfondo filosófico. Es una teoría que se llama los órdenes del amor. Uh-huh. Y él, esta teoría nace, por un lado, por una profunda búsqueda que él hace en distintas corrientes y en cuestiones de su propia vida que fue experimentando. Él vivió mucho tiempo en África con los zulúes, fue misionero, es decir, transitó en su vida muchas
experiencias que también lo enriquecieron. Y él lo que observa es que todos los seres humanos necesitamos ciertas cosas para poder seguir vivos, ¿no? Una de estas cosas, muy importante, es el sentido de pertenencia. Y esto se da por el sistema, es decir, todos estamos inmersos en una red familiar, venimos de un papá y una mamá que vienen a su vez de papás y mamás, y entonces uno mira ampliamente, la red es muy grande, y en ese sistema hay una conciencia de que todos tienen el mismo derecho a la pertenencia, absolutamente todos. Entonces, si un hijo nació y murió a los pocos días, y no se le puso ni siquiera nombre, porque rápidamente se lo enterró y al año ya nació otro bebé, ese niño que no tuvo nombre y que no es reconocido porque fue muy doloroso quizás mirar esa muerte, también pertenece y también tiene derecho a ser nombrado como otro hijo y como otro hermano. Si no se lo reconoce y no se le da pertenencia, a alguien de la familia va a seguir su destino. Y para todos es muy importante este sentido de pertenencia, ¿no? Porque es como el sentido de identidad. Sí. ¿Qué cosas te parece que el método de Bert Hellinger puede sacar más allá de lo que es tu nombre, ¿no? ¿Con qué cosas conecta más internas del individuo que hace que lo pueda empezar a expresar? Bueno, conecta con todas las necesidades básicas que tenemos los seres humanos y que de pronto no las tenemos tan claras. Una es esta, la necesidad de pertenencia, otra es la necesidad de reconocimiento, la necesidad de amor. En fin, son necesidades que tenemos como negadas desde nuestra conciencia, porque quizás culturalmente pensamos, si él hizo algo mal, ya no es parte de nosotros. Y eso en sí mismo no funciona. Aunque querramos excluir, de alguna otra manera vamos a estar incluyendo a ese que excluimos. O sea, lo estamos poniendo en otro grupo. Claro. O sea, este es el grupo de los... Había una banda de los años 80 que se llamaba los Misfits, que en inglés significa como los que están apartados, los que están afuera, sí. ¿No? Hay como surgimientos sociocontraculturales que al mismo tiempo de alguna u otra manera están perteneciendo, ¿no? Un poco Bert Hellinger los trae a ese grupo o a ese sector que está apartado y cómo empieza a trabajar con ellos. Sí. Es interesante porque las constelaciones son un método fenomenológico. Es decir, que Bert Hellinger fue descubriéndolas a partir de ver qué pasaba en el campo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en un taller abrimos lo que se llama el campo familiar. Entonces ponemos representantes de la gente que viene al taller que no se conoce entre sí para miembros de la familia que tienen que ver con el problema del consultante, ¿no? Eso lo decide el constelador. Y Hellinger, cuando empieza a trabajar, primero saca por ejemplo, si había un asesino en la familia, lo sacaba de la sala, ¿no? Lo excluía. Y entonces empezó a observar que el campo, es decir, los miembros que estaban representando, necesitaban que esa persona entrara nuevamente. Lo buscaban o iban hacia allá o estaban intranquilos y no sabían por qué. Entonces probó y dijo, lo voy a traer. En un sentido como hasta paradojal para nuestra mirada social, ¿no? Nosotros excluimos a los asesinos, los sacamos de la sociedad. Entonces él lo trajo y empezó a observar que se calmaba el sistema y que si esperaba aparecía este movimiento de reconciliación. Y eso era lo que tranquilizaba y daba paz a la persona que venía a trabajar. Entonces esto fue surgiendo de alguna manera como consecuencia del trabajo, de observaciones que él fue haciendo a lo largo de 40 años de trabajo, donde él dijo, realmente no funciona excluir al que hizo las cosas mal en la familia. Hay que integrarlo y por supuesto tiene su responsabilidad sobre lo que hizo y tiene que llevar su responsabilidad, porque eso también le da dignidad, el poder hacerse cargo de lo que hizo, pero desde el sistema no puede haber una mirada de exclusión o de segregación, tiene que haber una mirada de integración.